Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es el wrap-up de los libros que leí en febrero. El primer libro que leí este mes fue Sense and Sensibility, Sensatez y Sensibilidad, de Jane Austen. En este libro seguimos a las hermanas Dashwood. Cada una de ellas abunda más en una de estas dos cualidades, sensatez o sensibilidad, y el principal elemento de esta historia es seguir su relación como hermanas y cómo se complementan cada una con estos dos elementos. Vemos la forma en la que una de estas hermanas se ve afectada por su nivel de sensibilidad y cómo esto hace que vea las relaciones con las demás personas, y por el contrario cómo a la otra hermana le cuesta trabajo abrirse al resto de las personas y expresar sus emociones, confiar en otras personas y en que éstas puedan aportar sus opiniones y ayudarla en sus problemas. Me encanta la forma en la que Jane Austen puede transmitirte en un solo párrafo todo lo que describe a un personaje y lo que hay detrás de este, sin decirlo tal cual directamente, poniendo entre líneas cómo es realmente el personaje y cuál es su máscara hacia el público, pero cómo es realmente detrás de esta máscara, lo cual es uno de los elementos que caracteriza a su humor irónico en sus novelas, y me encanta porque realmente te hace sentir que puedes entender cómo era la sociedad en esa época. Lo que me encantó de este libro es que pude identificarme con un poco de ambas hermanas, y eso hace que sus personajes se sientan mucho más accesibles y reales. Siento que a la mitad del libro la historia se estanca un poco, pero ya después el resto de la historia se sigue desarrollando con un buen ritmo, y le di 4.5 estrellas. Después leí The Wedding Date de Jasmine Guillory. En esta historia nuestros protagonistas se conocen en un elevador de un hotel que se atasca y se quedan atrapados ahí por unos minutos, y esto los lleva a contarse sus vidas enteras, y él le cuenta a ella que tiene una boda próximamente para la que su cita tuvo que cancelarle, así que ahora no tiene con quién ir a esta boda y termina invitándola a ella a la boda, a que lo acompañe como su cita. En el libro seguimos la perspectiva de ambos, y este primer capítulo se desarrolla desde la perspectiva de ella, quien instantáneamente se siente atraída hacia él y empieza a tener pensamientos demasiado profundos como para un extraño que acaba de conocer. Así que desde el inicio de este libro no me estaba encantando por esa situación, pero decidí ignorar esto y mejor disfrutar el camino y tratar de concentrarme en las partes románticas. Y aunque las partes románticas sí hicieron que me enganchara con la historia y siguiera leyendo, la verdad es que nuestra protagonista sufre de tan baja autoestima y tantas inseguridades que me llegó a frustrar muchísimo. Y entiendo el tipo de inseguridades que tenía, ya que se centran en su color de piel y en su peso. Sin embargo, yo esperaba que hubiera algo de evolución con este personaje con esas inseguridades y que lograra superarlas de cierta forma, pero nunca pasa, y esto lleva a que el conflicto de la pareja eventualmente sea uno de los temas que más me choca que usen en los libros, que es la falta de comunicación. Y en lugar de terminar este libro feliz como sentí que me iba a dejar, más bien me dejó frustrada. Así que disfruté de sus partes románticas, pero la verdad no me gustaron los desarrollos del personaje y le di 2.5 estrellas. Después leí Words in Deep Blue de Cath Crowley. En este libro seguimos los puntos de vista de dos mejores amigos, Henry y Rachel, quienes después de haber llevado una vida totalmente separada durante 4 años, vuelven a reencontrarse y van a ver qué es lo que cambió en sus vidas y en su relación de amistad. Henry trabaja y vive en una tienda de libros de segunda mano, y cuando Rachel regresa de donde se había ido a vivir, se mete a trabajar con él en esta librería, donde también tienen una sección de libros en la que la gente puede interactuar con ellos y a través de estos libros plasmar sus pensamientos y comunicarse con otras personas dejando cartas o anotaciones. Este libro tiene una calificación alta en Goodreads y sabía que iba a estar bueno, pero la verdad no esperaba que lo fuera a amar tanto como lo amé. Me encantó este libro, está escrito de una manera hermosa, me hizo pensar en el poder que tienen las palabras y en lo que nos conforma como personas, las cosas que vivimos, los libros que leemos, las películas que vemos, las cosas que amamos hacer, y no esperaba para nada que me llegara de la forma en la que me llegó, así que se volvió uno de mis favoritos y obviamente le di 5 estrellas. Después leí 2 libros que van a ir en esta sección. El primero es The Time Machine de Herbert George Wells o H.G. Wells. Este es una ciencia ficción escrita hace más de 100 años y para la cantidad de tiempo que lleva de haber sido publicada me pareció un libro bastante adelantado a su época. Como lo dice el título, en este tenemos a un creador de una máquina del tiempo donde este protagonista va a viajar al futuro y va a ver cómo ha cambiado la sociedad
y qué tan perfecto puede llegar a ser lo que uno consideraría como utopía en su propia época. Este es uno de esos libros que te hace pensar en la esencia del ser humano y honestamente la parte que más me gustó fue antes de que viajara al futuro, la parte en la que hablan sobre las posibilidades de viajar en el tiempo y de cómo el tiempo realmente es otra dimensión, aunque no sea una dimensión física. Todas estas teorías de cómo podríamos mover nuestra conciencia en el tiempo y utilizarlo como si fuera un espacio físico. Aunque es un libro adelantado para su época, sí tiene unos cuantos problemas que se notan actualmente. Sin embargo, sí es un libro que te provoca mucho análisis tanto del ser humano como del tiempo y le di 3.5 estrellas. El otro libro que escuché, fue The Rook de Daniel O'Malley. Este es un libro que me apareció como sugerencia en mi suscripción de Scribd y ya me había aparecido tantas veces que decidí darle su oportunidad y qué bueno que lo hice porque le di 4 estrellas. En este comenzamos con nuestra protagonista, quien despierta en medio de varios cuerpos inmóviles sin tener memoria alguna de qué es lo que sucedió, cómo llegó ahí y de quién es ella. Sin embargo, tiene unas cartas dirigidas a ella haciendo referencia a su estado actual. Así que es un libro que desde el primer capítulo, desde el primer párrafo, te engancha. Incluye una sociedad secreta en Londres, poderes sobrenaturales, agentes dobles y me encantó. Es parte de una duología al parecer, así que voy a tener que conseguir el segundo libro. Lo único que no me encantó fue la narradora del audiolibro, que de pronto parecía que estaba escuchando a un robot y eso hacía que me saliera de la historia porque tenía un tono muy monótono, así que lo recomendaría mucho más en físico o digital. Paper Girls volumen 3 es el tercer volumen de la novela gráfica de Paper Girls. Ya que es el tercero, no puedo decir mucho qué pasa. En esta historia seguimos a 4 chicas que se involucran con viajes en el tiempo y alienígenas y cosas extrañas que están pasando en su mundo. Es una mezcla como de Stranger Things con Rick y Morty. Y a este volumen específicamente le di 3 estrellas, ya que me causó más preguntas que respuestas. Así que creo que ha sido al que más baja calificación le he dado. Después terminé de leer Peter Pan de J.M. Barrie. Esta historia fue creada primero para ser representada en teatro y después el autor la adaptó a un libro. Así que durante el libro se siente como rompe la barrera, la cuarta pared, para comunicarse directamente con el espectador, o en este caso con el lector. Creo que todo el mundo está familiarizado con esta historia, pero seguimos a Peter Pan, un niño que no crece y vive en Nunca Jamás, la segunda estrella a la derecha. Normalmente visita a escondidas la casa de la familia Darling para escuchar cuentos que Wendy le cuenta a sus hermanos y en una de estas noches se lleva a Wendy y a sus hermanos a Nunca Jamás. Lo que me encantó de haber leído esta historia es que cuando era chica y conocí por primera vez el cuento de Peter Pan, tomé el país de Nunca Jamás como un lugar real, como un lugar que podía existir dentro de esta fantasía. Sin embargo, al leerlo esta vez lo tomé como la imaginación. Nunca Jamás es tu imaginación. Pero me pareció muy interesante que al ser niña lo tomaba como un lugar real y al ser más grande lo tomo como el espacio de la imaginación. Y aquí puedo citar a Dumbledore diciendo que el hecho de que esté pasando en tu cabeza no significa de que no sea real. Y es una sensación que me encantó durante la lectura de este libro, ya que me hizo sentir de nuevo niña, pero al mismo tiempo captarlo de una forma más adulta, lo cual hizo que se volviera uno de mis favoritos. Le di 5 estrellas. Después leí Truly Devious de Maureen Johnson. En este seguimos un misterio sin resolver en los años 30, que se llevó a cabo en una escuela un tanto exclusiva. Es una escuela que sigue un método de enseñanza diferente al que siguen el resto de las escuelas. Y seguimos 2 líneas del tiempo, una en los años 30 y una en la actualidad. En la actualidad tenemos a nuevos estudiantes que llegan a esta escuela y una de ellas quiere volverse detective y quiere empezar su carrera resolviendo el misterio que ocurrió en los años 30. Y la otra línea del tiempo es en los años 30, donde estamos viendo qué fue lo que pasó. Durante la primera mitad del libro me estaba costando trabajo meterme a este mundo, ya que sentía que estaba todo pasando muy lento, pero justo a la mitad del libro ocurre algo que hace que la historia suba. Pero este es un libro de más de 400 páginas y la forma en la que termina es con un cliffhanger, es sin resolver ninguna de las situaciones que ocurrieron en el libro. Bueno, sí, algunas sí se resuelven, pero no el tema principal.
y siento que es innecesario que termine así, sobre todo porque es un libro largo que bien pudo haber resuelto todo en este mismo volumen sin alargar tanto la situación, porque sí hace que se sienta muy lento, así que eso me molestó un poco. También los personajes no me encantaron, no conecté con ninguno de los personajes y mucho menos el personaje principal. Y las cosas que sí me gustaron de este libro fueron su atmósfera. Me encantan los libros situados en este tipo de lugares recónditos con pasadizos secretos y relativamente pocas personas donde puedes ocultarte fácilmente de otros y nunca se sabe qué está ocurriendo en el otro cuarto. Y también me gustó la parte del misterio, aunque no sea resuelta, pero sí disfruté la parte de tratar de resolverlo. Así que a este libro le di 3 estrellas. Hoy terminé de escuchar 99% Mine de Sally Thorne. Me súper enganché con esta historia y es que sabe llegarle a mi lado romántico. Y en este seguimos a una chica llamada Darcy. Es una fotógrafa que perdió un poco su rumbo y ya no está haciendo lo que le gusta hacer. Y esto ha hecho que se separe un poco de su familia, incluyendo a su gemelo y a su mejor amigo de la infancia de quien está enamorada. Y cuando su abuela muere y les pide en el testamento vender su casa, esto hace que el mejor amigo regrese para reconstruir la casa y que quede bonita para venderla. Y ahí es donde van a desarrollarse pues todos los elementos de una historia de amor. Y a este último libro le di 4.5 estrellas. Esos fueron todos los libros que leí en febrero. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.